Definitivamente el concepto de familia lo hemos subestimado, especialmente cuando religiosos, como es mi caso, pensamos en la unión familiar más que en la dispersión de la familia. El asunto está hasta qué punto una persona puede convivir en una familia y dejamos de pensar lo básico, o sea, dejamos de analizar lo básico, que es el bienestar de cada individuo, viéndolo como en un bienestar colectivo. Pero dentro de ese bienestar colectivo siempre va a haber situaciones adversas en una persona que no va a querer mostrarlo, o sea, sentimientos dispersos en una persona que no va a querer demostrarla. Y no la va a querer demostrar porque va a dañar el concepto de familia. Recuerda que desde que estamos pequeños, las primeras oraciones que nos enseñan, papá me quiere, mamá me quiere, mi familia. Entonces esto ha sido una, como decirle, una base en nuestra crianza. Pero cuando nos vamos a la realidad, a ese día a día, en donde tú tienes la oportunidad de compartir con muchas personas, como es mi caso, que vienen con diversos problemas, te empiezas a dar cuenta de que está distorsionado, se distorsiona por completo lo que entiendo yo como concepto de familia o entendí como concepto de familia. Es por ello que hoy te traigo de todo corazón y sin que me malinterpreten lo que he vivido yo en mi experiencia con respecto a muchas personas que me he encontrado, muchas familias que he podido compartir y aparte de eso, ahijados que he podido ayudar. Fíjate, si nosotros vemos la familia como aquella que te va a brindar el apoyo, como aquella que va a estar en los momentos malos, como aquella que te va a dar ese sustento en el momento que no lo tengas, por supuesto que vamos a ver la familia como indispensable para el crecimiento de cada individuo. Ahora, cuando nos vamos a la realidad de lo que se nos inculcó dentro de un patrón y estamos esperando la ayuda del mismo y no la conseguimos, lamentándolo mucho, empezamos a vivir un momento en donde creemos o desechamos ese concepto que se nos dio, es decir, el concepto de la familia unida por todo. Nuestros padres siempre mi papá siempre me dijo, nuestros padres siempre nos han dicho, ustedes se tienen que estar juntos como familia, pero la realidad eso en realidad lo podemos llevar a la práctica. Tú y yo sabemos que hemos vivido situaciones adversas y a pesar de todo que la sangre pesa, no podemos aceptar el abuso, no podemos aceptar el maltrato como parte de los patrones dentro de una familia. Es decir, no está bien. Hoy en día hay muchas mujeres y hombres viviendo abusos de un familiar y simplemente se cohíben hasta incluso denunciar solamente por no romper un patrón que se nos enseñó, que la familia debe ser unida. Lamentándolo mucho, señores, y aunque yo quiera algo distinto, yo tengo que apegarme a la realidad que se vive, la realidad que viven las personas que acuden a mí, la realidad que vives tú mismo. Y a veces, lo mejor que podemos hacer, duélale a quien le duela, y aunque digan, este señor está dando un consejo adverso, no, lo mejor que muchas veces se puede hacer es alejarnos de la familia. Porque hay familias que lamentándolo mucho, o familiares que lamentándolo mucho, aunque lleven tu propia sangre, son tóxicos, son dañinos. Dañan, te pueden dañar psicológicamente, te pueden dañar físicamente, pueden hacerte incluso pasar por los peores momentos de tu vida, a pesar de que la sangre, como decimos, pesa. Es decir, que la sangre, el vínculo familiar, el vínculo consanguíneo debería estar por encima de todos estos valores. Y tú dirás, yo soy malo porque no trato a mi familia. Muchas personas llevan ese sentido de culpa. Ustedes no se imaginan, aquellos que están viendo este video, no se imaginan cómo llevan un peso de culpa cuando tomaron decisiones de alejarse, cuando tomaron decisión de borrar esos patrones familiares para comenzar un nuevo patrón distinto y hoy en día hacen su núcleo familiar basado en otros principios, basados en otros valores. Porque sí, tienen mucho que ver los valores, tienen mucho que ver los principios, pero cuando estos valores y estos principios están por encima del ego de tu núcleo familiar, lamentándolo mucho, te conviertes en enemigo. Y estas personas, pasando su proceso, se sienten culpables de estar lejos, culpables, incluso sienten la soledad de no tener el apoyo de la familia porque tomó esa decisión. Y hoy te digo, si esto lo viviste tú, fue la mejor decisión que pudiste tomar. Ahora, el tiempo siempre te dará la razón. Es importante destacar que muchas de las personas que me han llegado, y yo me he quedado totalmente
anonadado porque no lo he vivido y pienso, no puede ser que tu propio hermano te destruyó la vida. No puede ser de quien tú me estás hablando es tu hermana. Cuando me cuentan lo que han vivido, cuando me dicen por lo que han pasado e incluso he escuchado, yo no le hablo a mi madre, yo no le hablo a mi padre. Obviamente, cuando esta información me llega a mí, que los estándares de la familia siempre van a ser una base fundamental desde un punto de vista que se me inculcó a mí, olvidémonos de mi parte religiosa, esto me choca de repente en una idea de que el que está equivocado es la persona. ¿Cómo tú no vas a querer a tu propio padre? ¿Cómo no vas a querer a tu propia madre? Pero cuando te abres y abres el compás a entender, a absorber y experimentar junto con la persona que me está diciendo, me está relatando su vida, te empiezas a dar cuenta que no importa si eres padre de 5 hijos, de 14, de 20, si eres madre de 20, de 15, tú sigues siendo un ser individual. Y si ese ser individual está contaminado, si ese ser individual está desviado como espiritualidad, si ese ser individual está cargado de maldad, sigue siendo familia según el concepto. Pero según el concepto, pero con la teoría, discúlpame, en la teoría sigue siendo familia, pero en la práctica sigue siendo o va a ser tu destrucción. Lo mismo pasa como un hermano. Hay hermanos que de repente se criaron juntos, vivieron los mejores momentos juntos, se desarrollaron juntos en su infancia, se separaron porque cada quien hizo su familia y se pensó que el día de mañana que los hermanos estaban para las buenas y para las malas, o en las buenas y en las malas, pero de realidad empiezan a sacar su propio ser, como ser individual y no como hermano, olvidando y borrando la huella consanguínea que los une. Y te ve a ti como un rival, destruyéndote bajo el precepto de ¿qué? De la envidia. Cuando uno se supera y uno no acepta la superación del otro, obviamente empiezas a atacar a su propio hermano, perdiendo tú una base fundamental en tu vida. Dime tú cuántas personas, y déjamelo en los comentarios, cuántos hermanos o familiares con los cuales tú pensaste que hoy en día ibas a contar, no te defraudó. Ahora, tienen derecho a defraudarte. Yo no estoy hablando de que si las personas en determinado momento, la familia en determinado, o algún familiar en determinado momento puede cometer un error. Estoy diciendo de aquellas familias que se ven como grandes enemigos, o aquellos familiares que lo ven a uno como grandes enemigos, o a la persona como grandes enemigos. Como el caso que te digo, yo no le hablo a mi mamá. Entonces yo digo, pero ven acá, tú naciste de ese vientre. Ese es tu mundo, ese es tu cielo, de ahí viniste. Pero cuando empiezan a desarrollar el por qué, tú dices, perdió todos los preceptos de madre. Entonces, antes de señalar a una persona por su comportamiento con la familia, primero hay que indagar qué es lo que pasa. Porque no todo es perfecto, no todo lo podemos vender. Y tú ves en estas redes sociales que te venden un núcleo familiar totalmente sólido, perfecto, bonito. Y a veces incluso tú puedes sentir hasta envidia porque dices, ven acá, porque yo no puedo llevar una convivencia de esa manera. Pero cuando se apagan las camaritas, ustedes no saben lo que sucede. Eso es una realidad que se vive hoy en día. ¿Y por qué nombro las redes sociales? Porque las redes sociales se han convertido en un patrón de enseñanza para todos aquellos que disfrutan de la misma. Hay muchos ejemplos que se han dado donde esto en realidad no es así. Ahora, hay un punto esencial que me gustaría tocar en este tema de familia. Primero, decirte que si fuiste víctima de abuso, si fuiste víctima de maltrato, si fuiste víctima de envidia, si fuiste atacado por un familiar, por muy cercano que sea tuyo y decidiste alejarte, tú no hiciste mal. No te sientas mal, porque el hecho que lleven el mismo linaje, sangre o la misma sangre por la vena, no los hace inmunes a ser dañinos o a ser dañados. Ojo, no lo hiciste mal. Y si te alejaste es porque debes borrar este tipo de patrón y empezar a seguir el tuyo, en donde no es que yo soy el padre que manejo o que tengo, el hombre que manejo o que tengo una mujer que maneja o que tiene un hijo. No, el patrón es el amor. Aquel que te ayuda a dejar ser libre a lo que tienes alrededor y en definitiva pueden ser ellos mismos. Y no terminas siendo
una marioneta de los pensamientos de los que tienes allegados a ti, es decir, de tu familia consanguínea. Toma en cuenta desde este punto de vista, y te lo digo de corazón, que todo lo que pasa en este plano está siendo observado desde arriba. Siempre va a haber una justicia divina. Por mucha depresión, por mucho dolor que tú sientas, porque es difícil, no importa cómo un vecino te trate. Un vecino te puede dejar de tratar, te puede insultar, y a lo mejor eso no te duele. Pero cuando es un familiar, cuando es un tío, cuando es una tía, cuando es un hijo, cuando es una madre, cuando es un padre, eso te parte en 4 pedazos porque simplemente es inconcebible que eso existe. Y te digo, no es inconcebible porque lo viviste. Ahora, no puedes dejar que el odio llene tu vida. Simplemente la decisión que tomaste de separarte, utilízala como un aprendizaje para inculcar valores y principios que en realidad no tenemos que enfocar. No a ser seguidores, a ser nosotros mismos, de manera de poder identificar realmente por nuestro propio origen, por nuestra propia espiritualidad, qué es bueno o qué es malo. Obviamente que tomaste la mejor decisión. Y muchos me dirán, pero ven acá, ¿tú apuestas a la unión familiar? Yo no puedo apostar a la unión familiar a una persona que fue maltratada, incluso personas que fueron violadas por familiares. ¿Cómo yo puedo decirle a una persona que vuelva a su núcleo familiar o que perdone y borre todo esto? Señores, eso es mentira. No es que no crean el perdón, pero lamentándolo mucho, si lo hacen una vez, lo hacen 2 veces, 3 veces, y es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque dentro del marco de familia se nos inculcó que debemos estar en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Entonces, en las buenas es recibir lo bueno y en las malas es también recibir lo malo. No. Fíjate, hay una historia que te voy a compartir que está dentro de la religión que yo practico. Obviamente la religión que yo practico es la religión Yoruba, especialmente la regla de Ocha. Ese Otu es Obara Oyekun, Obara Yekete, Obara Yekutu, Obara Yekun o Yeku. Y hay un personaje que se llama Ibilopue. Ibilopue es hijo de Olokun. Olokun era un rey con mucha estabilidad, dueño de muchas cosas en su vida. Digamos, tesoro. Olokun tenía demasiado, pero tenía un solo hijo, que era Ibilopue. Ibilopue siempre estaba al lado de su padre. Olokun lo estaba entrenando y preparando para que el día de mañana tomara posesión del trono. Resulta ser que Olokun, dentro de su consejo, o de aquellos que lo aconsejaban, tenía sus hermanos, es decir, tíos de Ibilopue, primos de Ibilopue, que lo trataban de una manera, digamos, positiva, lo trataban bien, porque no le quedaba otra salida. Era el hijo de Olokun. Estos sabían que si mañana Olokun padecía, moría, tenía que entregarle el trono a Ibilopue. Olokun hubo un momento que enfermó. Ibilopue buscó la manera de curar a su padre. Buscó cualquier tipo de medicina, estaba muy dolido porque su padre estaba enfermo. Su padre, pasando los días, a pesar de todos los esfuerzos de Ibilopue, nunca logró recuperar a su padre, de sacarlo del estado de salud en que se encontraba. Es decir, Olokun lo que tenía era una enfermedad, lo cual lo iba a llevar definitivamente a la muerte. Como ya sus hermanos sabían que Olokun, su hermano Olokun, iba a morir, empezaron a idear un plan, porque ellos se negaban a que Ibilopue tomara el trono. Empezaron a hablar con diferentes deidades, empezaron a hablar con diferentes personas para que en el momento que Ibilopue le tocara tomar el trono, lo pudieran evitar. Uno de los planes incluso era hasta matarlo. Ibilopue no vio nada de esto, porque en definitiva él que pensaba, son mi familia, son mis tíos, son la gente que siempre han ayudado a mi padre a gobernar y por supuesto me ayudarán mañana a gobernar. Pues no fue así. Inmediatamente cuando Olokun muere,
Todos estos familiares, todos estos tíos, todas estas personas alrededor tomaron inmediatamente, antes de que llegaran los que hacían las ceremonias para darle el trono, tomaron a Ibilopue y lo sacaron del trono. Lo golpearon, lo botaron a unas tierras muy lejanas. Ibilopue, tras los golpes que recibió, tras el daño que recibió, decidió terminar de marcharse. Nunca Ibilopue decidió volver a luchar contra el trono. O sea, contra sus tíos para retomar el trono. Obviamente uno de los tíos que había planificado su muerte, incluso que había planificado su exilio, tomó el trono. Todo aquello que tenía Olokun empezó a decaer. Empezaron a haber problemas internos, empezaron a haber discusiones entre la familia, que porque esto no le correspondía a sí, empezaron a repartirse, pero lamentándolo mucho nadie cuidó como Olokun cuidaba sus tierras, como Olokun cuidaba sus tesoros, como Olokun cuidaba sus cosas. Y Ibilopue, pasando trabajo en diferentes tierras, se consiguió con un anciano y viendo la situación en que estaba, Ibilopue lo decidió consultar. Al consultarlo, le vio a este otro y le dijo que tenía que hacer esbo. Hacer esbo es hacer ciertos rituales. Ibilopue hizo todo lo que le recomendaron, pero le dijeron que tuviese paciencia y que de ninguna manera regresara a esas tierras mientras estuviesen sus familiares. Fíjense lo que vive Ibilopue. Resulta que el que tomó el trono muere. Y empezó la disputa interna donde otro toma el trono, otro familiar tomó el trono y empezó a gobernar las tierras de Olokun. Las tierras de Olokun entraron en caos. Los problemas invadieron el palacio, los problemas invadieron las tierras, todo empezó a secarse, empezó a perderse el dinero. Fueron a indagación, buscaron sus babalaguos. Cuando llegó a Orunmila, ese anciano, por el llamado de las familiares de Olokun, hace su respectiva indagación, viéndose este otro. Y Orunmila le dice, estas tierras jamás podrán ser prósperas. Esto jamás estará como antes Olokun lo tenía. Aquí están a punto de extinguirse. Lo único que puede salvar esta tierra es que traigan a Ibilopue. Ellos pensando y analizando todo lo que estaba sucediendo, decidieron ir a buscar a Ibilopue. Lo buscaron hasta que lo consiguieron. Y no tuvieron más opción que otorgarle el reino de Olokun antes de perder esa posesión. Ibilopue tomó el reino, pero ya sabía quién eran sus familiares. Él nunca, en ningún momento, decidió hacerle daño a su familia. Pero tomó la decisión de delimitarlos. Ustedes llegan hasta cierto punto porque ya me enseñaron quiénes eran. Ibilopue gobernó las tierras de su padre Olokun, trayendo otra vez la estabilidad para su pueblo, trayendo la estabilidad en la siembra, en la cosecha, trayendo otra vez muy buena economía a estas tierras. Como te puedes dar cuenta y podemos observar, a veces hay un dicho horrible, el muerto todavía no está frío cuando muchos se están matando por lo que te toca a ti y no van a querer que tú tomes posesión. Muchas personas pasan por este proceso donde simplemente los dejan afuera por la avaricia, donde el título familia, el título consanguíneo se va al carajo. No le importa, total de tomar posesión de todo lo que hay. Dice Ifá, dice Orunmila, dice Olodumare, en pocas palabras, que nosotros no debemos tomar nuestra justicia por nuestras propias manos, que en algún momento va a venir esa justicia, que aquellos que atentaron contra ese linaje, contra esa unión consanguínea, van a pagar solo por lo que hicieron. Porque el que vino a este plano a llevar las riendas de lo que deja tu padre, de lo que deja tu madre, la va a llevar sí porque sí, hoy, mañana o pasado. Es por eso que te digo, esto no está exento, señores. La parte familiar se toca mucho en esta religión, pero también se ve cómo muchos tienen malos sentimientos y el mal sentimiento o las negatividades pueden existir dentro del núcleo familiar como lo vivió Ibilopue. Entonces, ¿Ibilopue era malo? No. Y se tuvo que alejar, aparte de que lo votaron. Pero se tuvo que alejar. Hay personas que me llegan y me dicen, no, voy a ir a luchar, voy a pelear. Yo le digo,
aprovecho un momento y le digo, deja de las cosas al tiempo. Lo que materialmente es para ti, no lo va a dejar de ser. Lo que espiritualmente es para ti, no lo va a dejar de ser. Si tú ves los periódicos, padre que mató a sus hijos y después se suicidó. ¿Qué creen ustedes que es eso? Padre que violó a sus hijos, a su hija. Madre que asesinó a sus hijos. ¿Qué creen ustedes que es eso? Noticias que ha visto abuelos que le han hecho daño a sus propios nietos. Entonces, yo puedo estar sentado aquí tranquilo diciendo, ustedes tienen que adorar a su familia. Yo no puedo cegarme hasta una realidad que justamente me está diciendo el mundo no es así, de tantas personas que se consultan conmigo, tantas personas que llegan a indagación por problemas familiares y veo cosas que nunca pensé. El hecho que no pase en la mía no quiere decir que no pase en la de los demás. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque es que si eres víctima de abuso, no permitas el abuso por el vínculo familiar. Aléjate, denuncia, haz lo que tengas que hacer. Ese concepto que se nos inculcó en la cabeza, no podemos seguir llevándolo adelante porque queremos pertenecer a una sociedad normal. Y no es así, señores. Cada ser humano tiene su propio comportamiento, sea tu sangre o no sea tu sangre, sea familiar o no sea familiar. Eso no lo vas a borrar. A ver, ¿cuántas personas después de hacerle daño y destruir una familia completa no llega a su casa a abrazar a su hijo? Saquen cuenta de lo incoherente que es el concepto. ¿Cuántas personas después de matar una familia, asesinos o asesinas, llegan a su casa y abrazan a sus hijos y son cariñosos con sus hijos? Y acabas de matar los hijos del otro con padre y madre. Y este video es crudo, pero es la realidad. Entonces, ¿estamos bien en el concepto de familia? Está subestimado el concepto de familia. El concepto de familia es amor. Y si no hay amor, compasión, cariño, ayuda, si no existe, tú no tienes por qué quedarte amarrado a ese concepto. Y tienes que crear tu propio concepto. Y tienes que hacer las cosas en función no de un nombre y no de lo que diga la sociedad. Tienes que hacer todo en función de lo que tú sientas. Y no puedes seguir llevando golpe porque tengo que mantener el concepto de familia. Entonces yo tengo que estar con el padre de mis hijos porque si no el entorno, no, eso no funciona así. Muchos estuvieron al lado de Vilo, pues, con la historia que te conté. Tíos, primos, todos, mientras estuvo vivo. ¿Usted sabe cuántas personas hoy en día son apartados de lo que a ellos le corresponde por la avaricia de la misma familia? ¿O es que usted cree que el término primo, hermano, prima no entra? La envidia como concepto. Hay hermanos que no les gusta ver siquiera la felicidad en sus propios hermanos, que eso lo dañan a ellos. Por eso es que cuando veamos a nuestros hijos molestos porque su hermano recibió algo y él está molesto porque él lo quería recibir también, en ese momento nosotros tenemos como padres que actuar y no reírnos. No, no seas egoísta y ahí lo dejaste, pero tú no sabes lo que está creciendo. Ese sentimiento va a crecer el día de mañana, cuando tú no estés. Por eso es que la base fundamental que nosotros tenemos que seguir en el concepto, más que concepto de familia, es el amor. Es querer. Ahora, no te estoy diciendo quiere al que te daña, no. Te estoy diciendo enseña a tus hijos a quererse. Enseña a tus hijos a amarse. Enseña a tu hijo a amar a su padre, no temerle a su padre ni respetar. No, me tiene que respetar. Sí, el respeto es parte de los valores, pero tiene que estar por encima de todo eso, es el amor. Amar a su padre, amar a su madre. Muchos me dicen, ajá, pero cuando
Yo viví en una casa disfuncional donde lo que yo veía era la violencia entre mi madre y mi padre y eso es lo que me marcó a mí. Entonces yo me llevé, no, basta, basta. Tú, el que nació en violencia, eso es mentira. Yo conozco muchas personas que nacieron en familias disfuncionales y tóxicas y hoy en día son buenos padres, buenos esposos, buenas madres, buenas esposas. Somos seres individuales. Lo que sí les digo es que no tengan miedo. Porque todo lo que te está sucediendo, todo lo negativo que pueda estar pasando, no justifica el concepto. Cuando nosotros cuando nosotros vemos el concepto de familia como amor, lo vemos más. Nosotros en el occidente, por ejemplo, un vecino no es tu familia, pero nosotros los hacemos ver como familia. Hay amigos que le decimos, ese es tu tío. Fíjate. Entonces, les pido la reflexión a muchas personas que señalan a otras por decisiones que han tomado en su vida. Estamos equivocados. Todos que han tomado decisiones de salir de una familia tóxica, de salir del daño, del sufrimiento, padecimiento, eres un inútil, no sirve, mira cómo tienes ese cuarto que no sirve para nada. Todo eso que dañó a esa persona. Aprende a tu hermano que ese sí sirve, pero tú no sacaste una carrera y todavía está. Todo eso son daños. Aquella persona que nosotros veamos, no lo señalemos. Créanme, no lo señalemos. Porque tienen su razón. Y también, si tú estás pasando estos procesos, es momento de que empieces a pensar en ti. Y a veces es mejor alejarse. Familias de 15, 20 hermanos, de 10 hermanos, donde los hermanos están pendientes, más que tu triunfo, de cómo te va mal para ayudarte. O sea, una vaina enferma. Fíjate, tú dirás, no, que son buenos hermanos, mira cómo ayuda a su hermano, mira cómo no, hermana o hermano, aquí tienes este dinero porque tú no tienes para comer, tomas a un mercado. Tú dirás, qué buen hermano. Mire, hay personas, hay hermanos, porque lo he visto, que solamente esperan que a ti te vaya mal para ellos ser los héroes de tu vida. Y como me dijo un gran amigo, a mí no me des un pescado, a mí enséñame a pescar. Cuando tú veas eso, no quiere decir que todos son así, pero en su mayoría están disfrutando de su posición por encima de la tuya. Y no es que yo sea una persona, tú eres arrogante y eres orgulloso. No. ¿Por qué no me llamaste en pleno proceso para que yo no me cayera? ¿Por qué no me ayudaste a que yo no tocara fondo? Seamos realistas. El que está en las buenas, está en las malas, ¿verdad? Señores, valórense. Y cada paso que den, que sea en función de su propio ahorro. La justicia divina llega. Así se tarde, pero llega. Espero que saquen lo mejor de este video. No me malinterpreten. Y aquel que se siente identificado, por favor, escríbamelo en los comentarios. No estoy mandando a que las familias se separen. Estoy evitando a que sigan pasando cosas como las que hoy estamos viendo. Bendiciones a todos y bochiche.